La incomodidad de la vida social. Desde pequeños, nos enseñan que la socialización es un pilar fundamental de la vida, nos dicen que ser parte de un grupo nos hará felices, que la interacción constante con los demás es el camino hacia una existencia plena. Pero muchas personas experimentan algo muy distinto. En reuniones, fiestas o conversaciones cotidianas, sienten que algo no encaja. Las interacciones parecen mecánicas, predecibles, carentes de autenticidad. Arthur Schopenhauer, el gran filósofo pesimista, tenía una teoría al respecto. Él creía que la mayoría de la gente no interactúa por un deseo genuino de conexión, sino porque han sido programados para seguir normas sociales. Esas reglas no escritas dictan lo que se debe decir, cómo comportarse y qué emociones expresar. La autenticidad es sacrificada en favor de la aceptación. Se actúa de acuerdo con el guión social, no con la verdad interior. Por eso, muchas interacciones se sienten vacías. No se trata de una conversación real, sino de un juego de apariencias. La incomodidad surge cuando alguien se da cuenta de esto, cuando percibe que todo es una coreografía ensayada. Y en ese momento, comienza una pregunta incómoda: ¿vale la pena participar en este teatro? La inteligencia y la alienación social. A medida que una persona desarrolla su inteligencia, comienza a notar grietas en la estructura social. Las normas ya no parecen verdades absolutas, sino imposiciones arbitrarias. Se vuelve difícil encontrar sentido en los saludos vacíos, en las charlas superficiales, en la necesidad desesperada de aprobación. Es como si la realidad social fuera una obra de teatro y los actores no supieran que están interpretando un papel. Quienes son más inteligentes y analíticos empiezan a notar las máscaras. Ven cómo las personas se moldean a las expectativas de los demás, buscando constantemente validación. Y cuando alguien no juega ese juego, cuando se rehúsa a seguir el guión, es etiquetado como raro, arrogante o antisocial. La alienación social no es una elección, sino una consecuencia. No es que estas personas no quieran encajar, es que simplemente no pueden hacerlo sin traicionar su autenticidad. Y en una sociedad donde la conformidad es la norma, ser diferente es casi un crimen. El dilema de la soledad. Pero aquí es donde aparece el problema. Alguien que ve más allá de la superficie, que comprende la falsedad de muchas interacciones, se enfrenta a una paradoja. Si decide encajar, debe traicionarse a sí mismo. Si elige ser auténtico, corre el riesgo de la soledad. La sociedad ha impuesto la idea de que la felicidad depende de la conexión con los demás. Nos repiten que estar solo es sinónimo de fracaso, que una vida sin círculos sociales amplios es una vida incompleta. Pero, ¿qué pasa cuando esas relaciones son vacías? ¿Qué sucede cuando estar rodeado de personas no llena el vacío interno? La verdad incómoda es que muchas relaciones son superficiales. No están basadas en una conexión genuina, sino en la conveniencia. Se construyen sobre la necesidad de evitar el silencio, sobre el miedo a estar a solas con los propios pensamientos. Y cuando alguien rechaza esas relaciones por ser huecas, es visto como un problema, como alguien que se margina voluntariamente. La soledad como privilegio. Al principio, la soledad parece un castigo. Nos han condicionado para verla como un fracaso, pero con el tiempo, puede transformarse en algo distinto, en un refugio, en una fuente de paz mental. Schopenhauer lo entendió bien. Decía que una mente superior no busca validación externa, porque encuentra satisfacción en sí misma. La soledad permite la reflexión profunda, la creatividad, el autoconocimiento. No se trata de aislarse del mundo, sino de elegir con cuidado a qué se le dedica el tiempo y la energía. Lo que antes parecía una carga, se convierte en un privilegio. La mayoría busca llenar su agenda con reuniones y eventos, evitando quedarse a solas consigo mismos. Pero quienes han aprendido a disfrutar de su propia compañía descubren algo valioso: la paz de no depender de nadie. El poder de la indiferencia. La sociedad está atrapada en una red de aprobación, likes, comentarios, seguidores, validaciones constantes. La gente mide su valor en función de cómo es percibida por los demás. Y eso es una trampa, porque significa que la felicidad está siempre en manos ajenas. Pero cuando alguien deja de buscar aprobación, algo cambia. Ya no hay miedo al rechazo,
porque la validación externa pierde importancia. Paradójicamente, quienes no buscan ser aceptados terminan generando más atracción. La indiferencia es poderosa, porque en un mundo donde todos gritan por atención, el silencio es intrigante. Mientras la mayoría necesita ser vista y reconocida, quienes se apartan del juego social se convierten en enigmas. Y el misterio siempre ha sido más seductor que la desesperación por encajar. El valor del silencio. Vivimos en una época de ruido constante. Redes sociales, noticias, notificaciones, conversaciones irrelevantes. Todo está diseñado para evitar la introspección. Reflexionar es peligroso porque podría llevar a cuestionar el sistema, a preguntarse si la vida que se lleva es realmente satisfactoria. Schopenhauer decía que el silencio es clave para la claridad mental. En la soledad, la mente se ordena, las ideas toman forma, se encuentra un propósito más allá de la distracción constante. Pero pocos lo buscan. Es más fácil sumergirse en el ruido, en la rutina, en la validación de los demás. La sociedad premia la constante interacción, pero el verdadero poder está en la capacidad de desconectarse de la necesidad de ser aprobado. La diferencia entre estar solo y estar aislado. Aquí es donde se encuentra la clave. La soledad, cuando es elegida, es un acto de poder. El aislamiento, cuando es forzado, es un castigo. Aquellos que buscan desesperadamente aceptación suelen ser rechazados, porque la necesidad repele. Pero quienes eligen estar solos por convicción terminan atrayendo a personas valiosas. La paradoja es que cuanto menos se necesita la validación externa, más se obtiene. La diferencia radica en el control. Si la soledad se vive con sufrimiento, se convierte en aislamiento. Pero si se abraza como una elección, se convierte en libertad. Los grandes pensadores y la vida social. Leonardo da Vinci, Nietzsche, Tesla. Todos ellos comprendieron algo crucial. El tiempo es el recurso más valioso, y la socialización sin propósito es un desperdicio. No eran antisociales, simplemente sabían diferenciar entre lo valioso y lo trivial. La mayoría de las interacciones diarias no aportan nada, solo sirven para mantener el sistema funcionando. Conversaciones sin sentido, encuentros sin propósito, validación superficial. Los grandes pensadores sabían que la verdadera riqueza no está en la cantidad de relaciones, sino en la calidad de las mismas. El verdadero poder, saber cuándo interactuar. No se trata de rechazar la sociedad por completo. La clave está en la elección. Saber cuándo y cómo interactuar, sin sentirse obligado a encajar. La verdadera libertad radica en no depender de la aprobación ajena, en poder disfrutar de la compañía de otros sin perderse a uno mismo en el proceso. En entender que la validación más importante es la propia, el punto de no retorno. Una vez que se comprende la falsedad de muchas interacciones sociales, ya no hay vuelta atrás. La autenticidad se vuelve el único camino. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más auténtico es alguien, más magnetismo genera. La autenticidad es rara, y lo raro es valioso. Así que la pregunta es, ¿elegirás encajar en la sociedad, o elegirás encontrarte a ti mismo? El costo de la autenticidad. Elegir la autenticidad por encima de la aceptación social no es un camino fácil. La sociedad recompensa a quienes siguen las reglas del juego, a quienes se alinean con las expectativas y cumplen con su rol sin cuestionar demasiado. Pero cuando alguien decide actuar de manera genuina, surgen consecuencias inevitables. Las personas auténticas pueden generar admiración, pero también rechazo. La autenticidad puede ser vista como una amenaza, porque desafía el status quo, porque no se ajusta a los patrones de comportamiento que la mayoría sigue sin dudar. Quienes no dependen de la aprobación ajena provocan incomodidad en aquellos que sí lo hacen. Esto se debe a que la mayoría ha construido su identidad sobre la validación externa. Su autoestima se nutre de la aceptación social, de las opiniones de los demás, de los roles que les han asignado. Cuando ven a alguien que no necesita eso, se sienten desafiados. Es como si se les recordara, de forma inconsciente, que su forma de vida está basada en expectativas impuestas y no en una elección real. Por eso, muchas personas que eligen ser auténticas se enfrentan al rechazo, al aislamiento o a la crítica. Pero lo interesante es que, aunque al principio esto pueda parecer un obstáculo,
con el tiempo se convierte en una hoja del rechazo. El miedo al rechazo es una de las razones principales por las que la gente evita ser auténtica. Pero aquí es donde se presenta una paradoja fascinante. Cuanto menos se busca encajar, más atractivo se vuelve alguien. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de las personas buscan desesperadamente validación. Hacen lo que sea necesario para ser aceptados. Ocultan partes de sí mismos, dicen lo que los demás quieren escuchar, fingen ser alguien que no son. Y el problema es que la desesperación es repelente. En cambio, alguien que se muestra tal como es, sin miedo a ser rechazado, proyecta confianza y seguridad. Y la confianza es magnética. Es por eso que, en cualquier ámbito de la vida, las personas que menos buscan aprobación son las que terminan atrayendo más respeto y admiración. Mientras que aquellos que se esfuerzan por encajar terminan siendo percibidos como débiles, dependientes e incluso menos interesantes. El rechazo, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta para filtrar a las personas correctas. Quienes no pueden aceptar la autenticidad de alguien simplemente no están preparados para esa energía. Y eso está bien. La diferencia entre estar solo y sentirse solo. Uno de los errores más comunes es confundir soledad con aislamiento emocional. Estar solo es simplemente un estado físico. Es la ausencia de compañía en un momento determinado. Pero sentirse solo es otra cosa. Es la sensación de vacío, de desconexión, de falta de propósito en la vida. Y lo curioso es que muchas personas que están rodeadas de gente experimentan una profunda soledad emocional. Pueden tener cientos de amigos en redes sociales, compañeros de trabajo, conocidos con los que salen los fines de semana, pero aún así sienten que algo falta. ¿Por qué? Porque la cantidad no equivale a calidad. Tener muchas interacciones superficiales no llena el vacío de la desconexión genuina. Por otro lado, hay quienes pasan mucho tiempo solos y, sin embargo, no sienten soledad. Esto se debe a que han aprendido a disfrutar de su propia compañía. Han construido una relación sólida consigo mismos, lo que les permite sentirse completos sin depender de la presencia constante de otros. La verdadera independencia emocional no se trata de rechazar a los demás, sino de no necesitar a nadie para sentirse en paz. La trampa del entretenimiento constante. Otro factor que impide que muchas personas abracen la soledad es la distracción constante. Vivimos en un mundo que nos bombardea con entretenimiento en todo momento. Redes sociales, videos, música, series, noticias, notificaciones. Todo diseñado para mantenernos ocupados, para evitar que nos quedemos solos con nuestros pensamientos. Porque cuando alguien se detiene, cuando apaga el ruido y se enfrenta al silencio, algo ocurre. Empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Estoy realmente feliz con mi vida? ¿Estoy haciendo lo que quiero o simplemente sigo el camino que otros han marcado para mí? ¿Las personas con las que paso tiempo realmente me aportan algo valioso? Estas preguntas pueden ser aterradoras, y es por eso que muchas personas prefieren la distracción continua en lugar de enfrentarse a ellas. Pero quienes son capaces de resistir la necesidad de estímulo constante y enfrentan esos momentos de introspección terminan descubriendo verdades que la mayoría evita. Los beneficios invisibles de la soledad. Aceptar la soledad como parte de la vida trae beneficios que pocos reconocen. Mayor claridad mental. Al eliminar el ruido social y reducir la influencia de los demás, la mente se vuelve más clara. Se empieza a pensar con mayor profundidad, sin estar condicionado por la presión externa. Más creatividad. Grandes ideas han nacido en la soledad. La creatividad florece cuando hay espacio para la introspección, para la exploración interna, para el pensamiento profundo sin interrupciones. Autoconocimiento real. Cuando no se depende de la validación ajena, se empieza a descubrir quién se es realmente. Se dejan de seguir modas, tendencias o normas impuestas. Se aprende a actuar desde la convicción propia. Menos ansiedad social. Cuando se está cómodo con la soledad, la ansiedad por ser aceptado desaparece. Se deja de actuar por obligación y se empieza a elegir con quién compartir el tiempo. Mayor control emocional. La dependencia social genera inestabilidad. Si la felicidad depende de la aprobación de los demás, cualquier rechazo puede ser devastador.
Pero cuando la validación proviene del paradoja del rechazo, el miedo al rechazo es una de las razones principales por las que la gente evita ser auténtica. Pero aquí es donde se presenta una paradoja fascinante. Cuanto menos se busca encajar, más atractivo se vuelve alguien. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de las personas buscan desesperadamente validación. Hacen lo que sea necesario para ser aceptados. Ocultan partes de sí mismos, dicen lo que los demás quieren escuchar, fingen ser alguien que no son. Y el problema es que la desesperación es repelente. En cambio, alguien que se muestra tal como es, sin miedo a ser rechazado, proyecta confianza y seguridad. Y la confianza es magnética. Es por eso que, en cualquier ámbito de la vida, las personas que menos buscan aprobación son las que terminan atrayendo más respeto y admiración. Mientras que aquellos que se esfuerzan por encajar terminan siendo percibidos como débiles, dependientes e incluso menos interesantes. El rechazo, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una herramienta para filtrar a las personas correctas. Quienes no pueden aceptar la autenticidad de alguien simplemente no están preparados para esa energía. Y eso está bien. La diferencia entre estar solo y sentirse solo. Uno de los errores más comunes es confundir soledad con aislamiento emocional. Estar solo es simplemente un estado físico. Es la ausencia de compañía en un momento determinado. Pero sentirse solo es otra cosa. Es la sensación de vacío, de desconexión, de falta de propósito en la vida. Y lo curioso es que muchas personas que están rodeadas de gente experimentan una profunda soledad emocional. Pueden tener cientos de amigos en redes sociales, compañeros de trabajo, conocidos con los que salen los fines de semana, pero aún así sienten que algo falta. ¿Por qué? Porque la cantidad no equivale a calidad. Tener muchas interacciones superficiales no llena el vacío de la desconexión genuina. Por otro lado, hay quienes pasan mucho tiempo solos y, sin embargo, no sienten soledad. Esto se debe a que han aprendido a disfrutar de su propia compañía. Han construido una relación sólida consigo mismos, lo que les permite sentirse completos sin depender de la presencia constante de otros. La verdadera independencia emocional no se trata de rechazar a los demás, sino de no necesitar a nadie para sentirse en paz. La trampa del entretenimiento constante. Otro factor que impide que muchas personas abracen la soledad es la distracción constante. Vivimos en un mundo que nos bombardea con entretenimiento en todo momento. Redes sociales, videos, música, series, noticias, notificaciones. Todo diseñado para mantenernos ocupados, para evitar que nos quedemos solos con nuestros pensamientos. Porque cuando alguien se detiene, cuando apaga el ruido y se enfrenta al silencio, algo ocurre. Empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Estoy realmente feliz con mi vida? ¿Estoy haciendo lo que quiero o simplemente sigo el camino que otros han marcado para mí? ¿Las personas con las que paso tiempo realmente me aportan algo valioso? Estas preguntas pueden ser aterradoras, y es por eso que muchas personas prefieren la distracción continua en lugar de enfrentarse a ellas. Pero quienes son capaces de resistir la necesidad de estímulo constante y enfrentan esos momentos de introspección terminan descubriendo verdades que la mayoría evita. Los beneficios invisibles de la soledad. Aceptar la soledad como parte de la vida trae beneficios que pocos reconocen. Mayor claridad mental. Al eliminar el ruido social y reducir la influencia de los demás, la mente se vuelve más clara. Se empieza a pensar con mayor profundidad, sin estar condicionado por la presión externa. Más creatividad. Grandes ideas han nacido en la soledad. La creatividad florece cuando hay espacio para la introspección, para la exploración interna, para el pensamiento profundo sin interrupciones. Autoconocimiento real. Cuando no se depende de la validación ajena, se empieza a descubrir quién se es realmente. Se dejan de seguir modas, tendencias o normas impuestas. Se aprende a actuar desde la convicción propia. Menos ansiedad social. Cuando se está cómodo con la soledad, la ansiedad por ser aceptado desaparece. Se deja de actuar por obligación y se empieza a elegir con quién compartir el tiempo. Mayor control emocional. La dependencia social genera inestabilidad. Si la felicidad depende de la aprobación